Llevará a cabo la mesa número 3. Contamos con la participación de Óscar de Pablo, México, 1979. Es autor de varios libros de poesía, entre ellos El baile de las condiciones, 2011, y De la materia en forma de sonido, 2013, así como la novela El hábito de la noche, 2011, y las biografías colectivas La rojería, esbozos bibliográficos comunistas mexicanos y Las bolcheviques, 2018. Actualmente colabora en la Brigada para Leer en Libertad, organización dedicada a la difusión cultural aliada con el movimiento social. También contamos con la presencia de Pilar Villela Mascaró, México, 1972. Es artista, escritora y docente. Ha escrito numerosos artículos sobre arte contemporáneo y organizado actividades como exposiciones y encuentros académicos, concentrándose especialmente en la relación entre arte, desmaterialización y economía. Actualmente es docente de la FAD en la Universidad Nacional Autónoma de México. También contamos con la presencia de Rafael López Castro, Jalisco, 1946. Es diseñador, prácticamente autodidacta. Formó parte del Grupo Madero bajo la dirección de Vicente Rojo. Dirigió el Departamento de Diseño del Fondo de Cultura Económica entre 1978 y 1986 y fundó en 1985 Ediciones del Ermitaño. Fue invitado a presidir el jurado de la Segunda Bienal Internacional del Cartel en México en 1992 y ha sido acreedor, entre otros, al Premio Quórum al Mérito Profesional, Premio Artes de Jalisco 2000, y sus críticos lo llaman mexicanista, a lo que él responde que le produce mucho orgullo querer a su país. Para moderar esta mesa contamos con María Cortina. Ha sido coordinadora de fomento a la lectura y el libro de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo en la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como periodista y directora de la Casa Refugio Citlaltépetl. Le cedo la palabra. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, tardes a todos y todas. Es un honor estar aquí en esta mesa con estas tres personalidades y en este tema a 100 años del Partido Comunista Mexicano. Creo que es en este momento en todos, pero más que nunca, defender la memoria. Entonces, muy bueno sentarnos, reflexionar y hablar sobre el arte y sobre lo que fue el Partido Comunista, los aportes que dio, lo que le faltó hacer, los errores que cometió para ir siempre viendo hacia adelante en nuestro México que todos tanto queremos. Voy a comenzar cediéndole la palabra a Óscar de Pablo, que ya fue presentado. Bienvenido, Óscar, es un honor. Muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar aquí. Hoy, 5 de marzo, hace 67 años, en Moscú, murió un personaje muy importante, gloria de la Unión Soviética y del mundo. Se llamaba Sergei Prokofiev. Al mismo día murió otro personaje que era un mediocre, pero era bastante más famoso, en la misma ciudad, el mismo día, se llamaba José Stalin. Es pues muy auspicioso, ¿no?, que en esta fecha donde murieron esos dos hombres cuyas biografías se cruzaron, sobre todo la biografía de Prokofiev se vio muy afectada por la de Stalin, tengamos esta conversación que va precisamente al punto de lo que vamos a discutir hoy. Por el lugar donde estamos, que es el epicentro, el origen del movimiento muralista mexicano, movimiento que, en mi opinión, es el mejor fruto de la revolución social rusa en el mundo, es el muralismo mexicano, porque fue un movimiento mundial y aquí dio su mejor fruto estético.
por estar aquí, pues, es natural que, y por ser mis compañeros quienes son, que se enfoquen en las artes visuales y plásticas. Pero yo quisiera enfocarme más en el arte en general y quizá con un enfoque un poco más literario sobre el problema central del título de esta mesa. Las problemáticas palabras al servicio de. El arte debe estar, puede no estar al servicio de nada, puede ser y la contraposición, la vieja contraposición entre las ideas de, por un lado, el arte por el arte, y por el otro, el arte al servicio de las necesidades humanas concretas, históricas. Para esto, quisiera recomendarles a gente que reflexionó sobre esto mucho mejor que yo y cuya obra se puede conseguir fácilmente, está en internet. Primero, un artículo que va sobre este tema en particular, que se llama El arte y la vida social, de un ruso que se llamaba Georgi Plejánov, el padre del marxismo ruso. En este artículo empieza diciendo precisamente esto: todas las sociedades, desde que el mundo es mundo, cuando el arte llega a un cierto grado de desarrollo, se empiezan a preguntar, empieza a haber esta tensión entre la libertad individual del artista y su deber para con la sociedad a la que pertenece. Plejánov tenía muy en mente este debate porque en el siglo XIX ruso, los escritores como Chernyshevsky, los que eran revolucionarios, populistas, populista en esa época, quería decir que participaba en el movimiento de la voluntad del pueblo, ¿no? O sea, un movimiento revolucionario contra el zar. Estos escritores críticos obviamente decían que el arte tenía que estar al servicio de la sociedad, y creían que era absurdo y tonto hablar del arte por el arte, tanto como del dinero por el dinero o de la ciencia por la ciencia. Uno conoce para servirse, la humanidad produce arte para servirse de él, y estaba asociado pues con la rebeldía, con la izquierda, digamos. Pero Plejánov dice, pero no todos los momentos históricos son así, y cita a otro escritor ruso de una generación anterior, Pushkin, Alexander Pushkin, el del parque. Y dice que en tiempos de Pushkin él reivindicó mucho la idea del arte por el arte, y dice, y no lo reivindicó frente al movimiento de masas, porque no había movimiento de masas en la generación de Pushkin todavía. En cambio, lo que había era el zar y sus ministros que lo presionaban para que, oiga, señor Pushkin, maestro, ¿cómo cree que va usted a escribir cosas que no sirven para nada? ¿No? Tiene que usted edificar la moral de la patria, hablar bien del imperio ruso, nuestro país al que tanto queremos. Y Pushkin defendía su independencia diciendo, no, me valen esas cosas, yo voy a defender, no hay moral más alta que mi libertad, yo voy a defender el arte por el arte. Del mismo modo, la primera generación de románticos en Occidente, en Francia, por ejemplo, se rebelaron contra la idea dominante de que tenían que servir a cierta moral, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia, el nacionalismo, estos valores tradicionales, que había la presión, en la sociedad tenía la presión de servir a esa divulgación ideológica mediante su arte, y la primera generación de románticos se rebeló ante ella, planteando pues el arte por el arte. Yo no voy a buscar nada más que mi propia búsqueda individual. Conforme el siglo XIX fue avanzando y surgió el movimiento de masas, quedó claro que era posible que la inteligencia libre escogiera libremente tomar el lado de ese movimiento de masas e incluso subordinarse a sus intereses, disciplinarse a él. Y entonces el arte por el arte, estas ideas empezaron a ser retomadas por el otro bando, por los conservadores, que decían, los mismos que antes hubieran dicho, no, tú tienes que servir a los valores de la moral, la religión, las buenas costumbres, empezaron a decir, cuando vieron que había otra moral posible, otra política posible, empezaron a tomar como propio la bandera de la pureza del arte, ¿no? Entonces, la conclusión de Plejánov es que ni el arte por el arte, ni el arte al servicio de alguna moral supraartística o exterior al arte mismo, pueden
evaluarse de manera absoluta o ahistórica o aislada de su contexto. Hay que ver qué política es esa que se rechaza. Puede estar muy bien rechazar la política en el arte, puede ser muy progresista. La Revolución Rusa precisamente fue el momento donde por primera vez el movimiento obrero tomó el poder, ¿no? Los consejos obreros de Rusia reemplazaron la democracia convencional, burguesa, electoral, por la democracia directa de los trabajadores. Y eso que crea un polo de poder impresionante, cuyos ecos vemos aquí, en este patio, y vemos en la historia que estas conferencias han tocado, y las biografías de los artistas militantes que se han estado discutiendo y se seguirán discutiendo. Empezando por Rivera, que fue el que, contratado por Vasconcelos, paradójicamente, invitó a los demás a trabajar estos murales. Sin embargo, también en nombre del pueblo pueden cometerse muchos crímenes estéticos y políticos. Durante los años 20, conforme fueron avanzando los años 20, los años 30, los años 40, los años 50, empezó a existir la presión de hacer un arte que en mi opinión, que se llamó realismo socialista, que en mi opinión ni era realista ni era socialista. Era un arte hecho, era un arte didáctico, por lo tanto, hasta cierto punto paternalista para con su audiencia buscada, que eran las masas populares, a las que no veía pues como sujetos, sino como objetos de ilustración. No era realista porque tenía estereotipos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, leen La madre de Máximo Gorki, que ha iluminado a generaciones de militantes. A mí en particular no me gusta nada, ¿no? ¿Por qué? Porque los militantes son siempre muy puros y muy buenos, y la realidad no es así, es más compleja. El marxismo mismo describe una realidad más compleja, donde el movimiento social está lleno de personas raras, ¿no? Mucho mejor, mucho más revolucionario fue el arte, en mi opinión, de Bertolt Brecht, que por ejemplo describía a los ladrones como producto de su sociedad, sin por eso negar que fueran ladrones, en la ópera de 3 centavos y obras así, en la que se basa, por cierto, Pedro Navajas, ¿no? De Rubén Blades. Entonces, en esta época, vuelve una vez más a ser necesario el grito por la independencia del artista. Y volvemos a México, y sin separarnos en todo de Rusia. En México terminó viviendo León Trotsky, uno de los mayores enemigos de Stalin. Había sido dirigente de la Revolución Rusa, y había sido el dirigente del Ejército Rojo, el brazo armado de la revolución en los primeros tiempos de la Revolución Soviética bajo Lenin. No era ningún liberal, digamos, no era ningún pacifista, al contrario, un líder militar revolucionario. Y sin embargo, aquí se reunió con André Breton, el surrealista francés, aquí en México, y con Diego Rivera. Parece que Diego Rivera no colaboró mucho en la redacción de esto, pero Breton y Trotsky escribieron el Manifiesto por un arte revolucionario independiente, y en el que concluían diciendo que querían dos cosas: la revolución para liberar al arte, porque creían que el sistema capitalista mundial y su expresión y la expresión local deformada del socialismo en la Unión Soviética impedían el desarrollo libre del arte. Entonces decían: queremos la revolución para liberar al arte y queremos la independencia del arte para la revolución. O sea, reconocemos que los artistas están interesados objetivamente en cambiar la sociedad, pero también creemos que la revolución no les sirve ningún arte que no sea perfecta, total y absolutamente libre. Es decir, que los artistas realicen su búsqueda sin ninguna presión exterior. Ellos creían que el arte libre sería revolucionario, o sea, que el artista libremente encontraría las contradicciones, fuera cual fuera su política, encontraría las contradicciones reales de la sociedad, y ellos creían que la verdad que el arte revela es siempre revolucionaria. Entonces, aquí una vez más tenemos lo que decía Plejánov. En distintos momentos la idea del arte por el arte, de la independencia del artista, puede ser más revolucionaria que la idea del arte al servicio de una causa, o lo contrario. Hay que analizar
la época concreta de cada caso sin dejarnos avasallar por lecciones moralinas en uno u otro sentido, ¿no? Tanto los que dicen, no, el arte puro, cuidado, ¿puro qué? ¿Puro al servicio de quién? Casi nunca está abstraído de la sociedad. Y del mismo modo, los que dicen, no, el arte al servicio de la causa, muy bien, pero ¿qué causa? Tienes razón, te equivocas. El arte político, el arte de izquierda, el arte socializante, puede ser bastante demagógico en el sentido de decir verdades elementales que nadie puede criticar, pobres de los pobres, malvados los malvados, y la actitud revolucionaria es ir más lejos que eso. A ver, momento, sí son malos los malos, sí son buenos los buenos, pero ¿cuál es tu política? ¿Cuál es tu propuesta? Desmontemos lo que estás. ¿En qué sentido modifica esta pieza mi conciencia para modificar el mundo revolucionariamente? Aquí le paro, pues, para dejar la palabra a los compañeros. Gracias. Muchísimas gracias por la intervención de Oscar de Pablo. Has dejado sobre la mesa pues muchos conceptos, ¿no?, de los cuales yo creo que también podríamos seguir reflexionando. También, bueno, ¿quién utiliza como causa a ese arte, ¿no? Yo creo que de toda tu exposición surge también esa pregunta, ¿no? Si es el arte al servicio de una ideología, o es el arte independiente, o es el arte revolucionario. Y cuando dices hay que analizar siempre en qué contexto se da, yo creo que es exactamente, bueno, quién hace suyo y utiliza como bandera ese arte, más allá del artista que produce la obra. Muchísimas gracias y voy a pasarle en este momento. A ver, perdón, pero ya la presentaron, pero se lo paso a Pilar Villela para que ella exponga. ¿Este es? Sí. Bueno, yo me quedé pensando mucho en de qué tratar y lo que voy a dar es un salto cuántico hacia el presente. Justo porque un poco cuando nos invitaron fue de, pues, ¿qué hacemos con esa pregunta hoy? Y además, igual que Oscar decía, bueno, yo voy a hablar del arte en general, yo voy a hablar de un rinconcito chiquitito de lo que todo es el arte, ¿no? Porque, pues, aunque se pueda hablar de arte en general, es bien difícil esa pregunta, ¿qué quiere decir si eres un bailarín, o si eres alguien que hace teatro, o si eres alguien que hace artes visuales? Y estoy diciendo artes visuales y muy específicamente no estoy diciendo haces pintura, escultura, grabado y todas esas cosas que se aprendían en la Escuela de las Tres Nobles Artes de San Carlos, que está aquí muy cerca, sino pues estoy hablando de todas esas manifestaciones que se acogen bajo esta cosa rara que es el arte contemporáneo. Y donde la pregunta ahorita de un arte al servicio del pueblo está tomando, digamos, una caracterización un poquito diferente. Y me gustaría eso, arrancar entonces desde el presente, igual recuperando un poco de lo que dijo el compañero, en particular de lo que quiere decir un arte por el arte, desde el punto de vista de mi esquinita del mundo, aparte de una parte que luego sería divertido polemizar, cuál fue el legado más importante de la Revolución Rusa, sin duda el muralismo, pero yo no dejaría viniendo de las artes visuales, cosas desde el productivismo hasta el cosmismo, ¿no? La historia de la abstracción en la pintura y cómo tiene eso que ver con las aspiraciones de algunos intelectuales de la Revolución Rusa a conquistar el espacio, y que hay toda una historia ahí que mezcla el ocultismo con el comunismo. Hay muchas historias pintorescas. Pero lo que me interesaba más ahorita es, vamos a pasar de que en algún momento
digamos por ahí de los años 50, 60, alguien dijo el arte, ¿no? Ahí esa pregunta del arte por el arte o el arte al servicio del pueblo, de alguna manera se puede codificar como propaganda. Lo que tiene que hacer el arte, y que es una pregunta que además viene desde que el arte es arte, si tomamos en la idea que tenemos nosotros, o sea, si tomamos en cuenta que el arte prehispánico pues no es arte, la Virgen de Guadalupe no es arte, es la Virgen de Guadalupe. Las figuras prehispánicas pues no las hicieron con la intención de que fueran arte, las hicieron como imágenes de culto. Entonces, de que hacemos imágenes nada más para que sean contempladas y no con una intención de culto atrás, siempre ha estado esta tensión de la iglesia dice, bueno, puede haber imágenes, pero solo si promueven la virtud. Puede haber imágenes, pero solo si invocan más devotos. Y entonces hay una función de propaganda del arte. Y esa propaganda pues puede ser más o menos virtuosa, depende de para quién, ¿no? Para los comunistas pues sería todo aquello que despertara la conciencia del pueblo, que los comprometiera en la lucha, que despertara su conciencia de clase y los hiciera rebelarse al opresor. Y ese es un debate histórico como muy particular, pero no creo que sea nuestro debate histórico, por lo menos no en relación a las prácticas contemporáneas, porque no solo la política cambió, sino también el arte cambió. Y la posibilidad, el horizonte de una revolución comunista, una vez caído el muro de Berlín, tendría que definirse en diferentes términos, y ahí pues tenemos muchísimos años de debates de cuáles serían esos términos sin un partido comunista que pues estamos celebrando sus 100 años. ¿A qué voy? ¿Qué quiere decir ahorita hacer un arte comprometido o un arte al servicio del pueblo? ¿Cuál es el estado de la cuestión en una esquinita de las artes visuales de ese debate? Por una parte, hay mucho trabajo de arte y política, pero que no se refiere al pueblo, sino que se refiere, porque las dos ideas arte y pueblo son bien complicadas, se refiere a grupos específicos. O sea, mañana, si vienen, tendrán la oportunidad de oír a varias artistas feministas muy comprometidas que trabajan en el espacio público y que hacen un trabajo decididamente que podríamos tildar de propaganda, en el sentido en el que hablaba el compañero, porque lo que quieren es promover una causa de un sujeto que no es el pueblo. La mujer no es el pueblo, ¿no? Es una causa, yo diría, justa, es una causa revolucionaria, pero es un arte al servicio de algo, pero no es un arte al servicio del pueblo, porque el pueblo, entre otras cosas, pues es una de las nociones que entra en crisis. Pero también pasa otra cosa. Digamos que cuando el arte era nada más pinturas o esculturas o grabados, tú veías un objeto que te transmitía un mensaje. Y una de las cosas que se le critica, por las que el arte por el arte se opone al arte comprometido, no solo es la idea de la libertad individual del artista, sino que entonces los medios expresivos de la obra pues se van a tener que someter a su capacidad de comunicar, que es la típica pregunta. Nos pasa mucho en el arte contemporáneo, que llega la gente y dice, yo a esto no lo entiendo. ¿Y esto por qué es arte si yo a esto no lo entiendo? Y la pregunta es, bueno, ¿y el arte está ahí para que lo entiendas o hace otra cosa? Porque a lo mejor lo que tienes que hacer con el arte no es entender, para eso te dice que sí tiene que comunicar. Pero el arte no necesariamente tiene que comunicar, no es de las cosas que se le exige. Su objetivo no es la claridad. Sería muy malo el arte si su objetivo fuera nada más comunicar. A la hora de que entonces el arte dice, bueno, ya no nada más soy este objeto que te comunica a ti, empieza a haber experimentos que vienen de los surrealistas de
Lo que quiere hacer el arte es cambiar directamente la vida, experimentar con formas de vivir, experimentar con formas de cómo percibes el espacio. Eso es un happening. Un happening pues tendría que ver que todos ahorita tiramos nuestras sillas, nos ponemos de pie, y entonces yo no te voy a platicar cómo alguien siente estar de pie. Quiero que tú lo experimentes, quiero que tú participes. El minimalismo, que es muy raro y más o menos difícil de agarrarle la onda, lo que hace es eso. Es decir, quiero que veas el espacio. Si yo dejo un cuarto blanco vacío, lo que voy a permitir que veas es cómo cambia la luz, ¿no? Ahorita, pues si estuviéramos aquí 2 horas parados, pues está la luz artificial, están las sillas. Pero si este cuarto estuviera vacío, nuestra atención tendría que dirigirse a cómo cambian las condiciones del entorno, a cuál es la relación de nuestro cuerpo con la escala del edificio. Eso que se puede experimentar, y que no tienes que saber historia del arte contemporáneo para experimentarlo, digamos que se va transformando, y ahorita el estado de la cuestión tiene que ver con una cosa que se llama, que han llamado arte útil. Hay una artista cubana, Tania Bruguera, por ejemplo, que trabaja con esta idea de arte útil. El arte útil es un arte que ya no estaría enunciando un mensaje más o menos virtuoso, sino que pretende incidir directamente en la sociedad. Y tiene una historia también más o menos larga. En algún momento se llamó, por ejemplo, escultura social, donde tú, en lugar de hacer una escultura con mármol, pues haces una organización comunitaria. Y tu organización comunitaria, en tanto que experimento social, lo ves como una obra de arte, y esa es tu escultura. Luego se llamó estética relacional, por ahí a principios de los 2000, artistas que lo que hacían eran comidas, invitaban a la gente a comer, a discutir. De hecho, hace muy poco aquí, muy cerca, en el Laboratorio de Arte Alameda, hubo un artista que, hablando de la Revolución Rusa, hizo una torre muy bonita, que es el monumento a la Tercera Internacional de Tatlin, uno de los más grandes artistas de la Revolución Rusa, pero en una fábrica de pan. Y entonces lo que él hacía eran unas grandes comidas donde la gente iba a discutir acerca de diferentes temas. Y aunque no sé qué tanto se va a prestar a que platiquemos, que me gustaría mucho, esta cuestión del arte social, que se trata de cómo los artistas, con su creatividad, con su disciplina, no van a hacer propaganda, no van a hacer carteles, no van a hacer, sino van a construir nuevas formas de relacionarse socialmente, como un campo experimental. Les recomiendo mucho ahorita que vayan a Yalmuca. En Ceú está la Bienal de Arte Universitario, son nada más piezas de arte útil, en realidad. La pregunta que se le hace, curiosamente, es un poco la misma pregunta que se le hacía a este arte comprometido. Y los que lo critican, los que lo criticamos, hablamos del problema de la instrumentalización del arte. Si el arte ya sirve para algo, entonces ¿qué tantas posibilidades de ser creativo o de hacer algo realmente diferente de lo que ya existe? Es decir, de ser arte, porque el arte siempre tendrá esta partecita que te saca de lo que... Hay muchísimas formas de definirlo. Puedes hablar de lo bello, puedes hablar de lo sublime, puedes hablar del potencial revolucionario, puedes hablar... Pero si el arte se va a instrumentar para algo, si va a ser este arte al servicio de, ya no del pueblo, pero sí de la transformación social, entonces este arte deja de ser arte y se vuelve otra cosa. Esta pregunta ahorita es interesante, no sé, cada quien con su interés podría pensarla de maneras diferentes, en un momento en que este arte útil se vuelve súper interesante tanto para el Estado como para la iniciativa privada. ¿Por qué?
porque se le otorga un poder que yo no sé si tenga el arte, que es por ejemplo el de pacificar al país, ¿no? El arte es una herramienta de cohesión y transformación social. Yo no dudo que un taller de arte sea muy bueno para un grupo de niños y que en lugar de que estén de narcomenudistas en la calle, estén en una orquesta, pues sea algo que va a ser bueno para ellos. Pero hacer eso es hacer arte, o simplemente es usar la expresión estética, la expresión sensible, o los lugares de reunión, o una serie de cosas para, no sé, para mejorar la vida de estas personas. Pero hoy no puedes decir que sea el arte el que está haciendo mejor la vida de la gente. Es un tipo de actividad que es buena, que los ayuda a vivir mejor a lo mejor. Y por otra parte tienes que la iniciativa privada, las empresas, pues meten mucho dinero a esto, porque ya no eres el rico que está invirtiendo en cuadros y tirando tu dinero en decoración, sino que eres una empresa socialmente responsable. Es otro nombre que se le da a este tipo de arte, el arte con responsabilidad social. Porque el arte es específico justo y responde a coyunturas históricas específicas y se va modificando. A lo mejor muchos de nosotros seguimos pensando en el arte como la gran escultura de mármol o el retablo de la iglesia, pero ese ya no es el arte de nuestro tiempo. Si pensamos en el arte que hace por lo menos un grupo grande de artistas vivos y que es el que circula en los museos y también en las bienales internacionales y estas cosas, que es de la esquinita del mundo de la que vengo yo, la pregunta del arte al servicio del pueblo se vuelve la pregunta del arte al servicio de la comunidad. Ahora lo que sustituye al pueblo es la comunidad. Y sí. Este arte al servicio de la comunidad, ahorita es un momento muy interesante para debatirlo, yo creo, y pensarlo, pues porque es una política de Estado. O sea, ahorita en Vasconcelos pintó estos murales. Vasconcelos pagó, contrató a los artistas para que en el gran proyecto de crear un imaginario que reunificara a la nación después de la Revolución Mexicana, el gran esfuerzo de producir una imagen de nación que implicó toda la época del México postrevolucionario. Y actualmente esta imagen es una imagen, y es lo que me parece interesante, tanto para una crítica como en términos de su potencial. No se trata de la producción de la imagen, sino se trata de la producción de una experiencia. Se trata de los pilares. Se trata de masivamente hacer talleres, cursos, actividades que hagan que la gente cambie su forma de vida. No es un artista que hace una obra de arte, sino es un artista maestro, gestor, diseñador de experiencias que por alguna situación social hace un contrato donde el pueblo o la comunidad va a experimentar aquello que el artista propone. Y eso, hay muchísimo escrito sobre el tema. Abre otra forma de hacernos una pregunta muy vieja que creo que ya no nos podemos hacer, pues como se hizo en los años 30 en la Unión Soviética o aquí. Gracias. Me quedé pensando o relacionando cuando tú dices el arte se extiende a performance o a todo este tipo de acciones que son precisamente para apoyar una causa. En concreto te referías al movimiento de mujeres, ¿no? No, me refería a las vanguardias históricas, así desde Marcel Duchamp. O sea, es un arte que tiene 100 años y que perfectamente puede ser también arte por el arte, o arte utilitario, o arte
Digo, en literatura está lo mismo, hay vanguardias en todas las expresiones artísticas. Digamos que este arte contemporáneo se vuelve institucional, normalmente se considera que es después de la Segunda Guerra Mundial. En Latinoamérica es particularmente político. De hecho, bueno, hay quienes dicen que en Latinoamérica todas estas arte contemporáneo se caracteriza por ser político, pero no me refiero a arte que ocurre en museos con gente que va a universidades, o sea, el arte como una labor técnica específica, no como la decoración de una marcha. De hecho, creo que Cristina Ijar ayer fue muy cuidadosa con no decir que ese tipo de manifestaciones necesariamente eran arte. Okay, perfecto, muchas gracias, y sí, ojalá tengamos tiempo para un debate y conocer sus opiniones y las dudas del público que asistió. Aprovecho para agradecer al director del Colegio de San Ildefonso, Eduardo Vázquez, la invitación y el haber hecho posible este diálogo y esta serie de mesas que han tenido lugar aquí, que te concluyen. Gracias. Ahora le voy a dar la palabra al maestro Rafael López Castro, admirado por todos los que estamos aquí y todos los que hemos tenido en nuestras manos esas ediciones maravillosas del Fondo de Cultura que junto con Vicente Rojo trabajaron. Muchas gracias, maestro. Les voy a contar una historia. Yo tengo dos abuelos, a los que les digo todo. Uno me dijo, a ver, dibuje, y me puse a dibujar. No, que le quede bien. Esa mujer está muy gorda. Y empezó a hacer su crítica, y así toda su vida. Y luego tuve otro abuelo que me enseñó a leer de veras. Oiga, mi hijo, léame algo sobre Pancho Villa y léame algo sobre Emiliano. Oiga, bonito, sobre Emiliano Zapata. Léame de ellos. A mí no me importa que si ahorita, no me importa. Entonces, así crecí, queriendo, amando a dos hombres mayores. Y creo que en este antro se puede decir todo. Mi abuelo y mi otro abuelo, Mariano, yo lo sigo, pero el cabrón de mi papá, ¡ay, Dios bendito! ¡Ay, Dios bendito! Él dibujaba, y dibujaba muy bien. Pero y siempre me decía, ¿y usted de qué va a vivir? ¿De pintar viejas encueradas? No, papá, mire, yo quiero, y empecé a jugar con la idea, hasta que un día supe que existía Vicente Rojo. Yo dibujaba, yo hacía cositas para que se reprodujeran y esto, pero nunca como diseñador gráfico, como ilustrador. Y empecé a hacer fotografía. Y esto me hacía sentir muy bien, porque me hacía sentir como continuador de la labor de mis dos abuelos. Uno, imagen. Dos, lectura. Y hasta la fecha, si no se lee, ¿cómo le hacen? Nada más vemos tele. Yo ya estoy en ese problema. ¿A partir de qué horas veo tele? ¿Para qué? Ahí se los dejo de tarea. Ver tele o ir al cine, cada quien. Mi tarea todavía sigue siendo leer de 7 a 10, de 7:30 a 10, a las 10 suspendo. Y luego, a lo mejor otro día, empiezo a ver las fotografías que he hecho y los voy a invitar de una vez a todos a una exposición de fotografías que quiero hacer. Si me invitan por aquí, aquí la hacemos. Si no, ya veremos dónde. Como diseñador gráfico, a mí me gusta mucho la relación con mi prójimo.
me gusta decirles que nada más que tengo que comer, y entonces el patrón, el cartel contemporáneo, que mi amigo, mi hermano mayor, Vicente Rojo, me dio un aventón y me dijo, haz los carteles tú. Yo me quedé así, ¿y qué hago? Pues empecé a ponerle todo lo que de inventiva tenía. Decirle a alguien, oye, ¿qué quieres decir? Y yo, ¿al qué quieres decir? Decía, oye, y si le agrego, le quito, oye, te propongo esto. Eso fue fundamentalmente lo que yo hice en el diseño gráfico, aprender a dialogar, perdón, le voy a seguir diciendo así, al cliente. Decir, a ver, ¿me dejas hacerle? Oye, no, pero tenemos que decir, lo decimos, pero que tenga alguna busquita. El diseño gráfico, yo ya entendí, ya no es eso. Hubo una temporada, lo voy a citar hasta con un poquito de dolor, que el diseño gráfico lo veíamos en todas las paredes y veíamos cómo pintaban, llenaban con letras, con imágenes, pero después lo subieron a los techos y ahora les llaman espectaculares al diseño gráfico. Ahora son espectaculares. Ay, pónganlo arriba para que no lo rayen. Y desde abajo, bien azul. No sé qué, no sé qué. Nada más pasa uno en ese diálogo. Yo digo, padre, Ingensu, su padre. Porque entonces es un diálogo con lo público que cada vez se apodera de manera más fuerte. Ya, ustedes han visto una pared que digan, ay Dios, los grafiteros contemporáneos de ahorita, ay, de ellos no voy a hablar hoy, porque negociaron entre una y otra, entre lo comercial y el lenguaje personal en general. Debe haber algunos que sí dicen cosas, pero pues ahorita ya para qué necesitamos a alguien que nos diga cosas. ¿Sí? ¿Lo necesitamos? Esos éramos los diseñadores gráficos que pensábamos, que pensamos todavía. Que decimos, oye, tú quieres un cartel sobre la madre. Sí, a ver, espérate, le ponemos entonces aquí abajo un puño que esté, y empezábamos a buscar algo que dijera más de ese mensaje sencillo, de que recitáramos, ¿cómo se llama lo de López Velarde, La Suave Patria? Sí se acuerdan todos, para mí es el segundo, después del himno nacional, La Suave Patria, para mí. Oh, bien, otro día hablamos de los... que himno nacional. Ya empezamos. No, pues sí, pero de popular, ahorita lo platicábamos, de popular. Es más popular el himno nacional, pero con López Velarde no nos ponen de pie, sí, cómo no, porque no. Eso lo tenemos que platicar. Los mexicanos somos dueños de nuestra historia. Esa es una pregunta que me hago. ¿Somos los dueños o esperamos a ver quién viene a gobernarnos? A mí me gustaría establecer un diálogo permanente, que estas mesas se repitieran, no nada más que cada vez que nos convocan. ¿Cómo está el cuate que trabaja por aquí cerca? Ahí en la plaza. Y que sale y suelta, porque la patria, porque... me gustaría que descubriéramos un discurso, un mecanismo para hacernos más dueños de nosotros mismos. Todavía no. Somos dueños cuando hacemos pequeñas cositas como esta, en el que oímos, hablamos, decimos y va. Y ahorita, ahí había un güey que soltaba ahí unas choros sobre que la patria y que Ramón López Velarde y ya, y se acabó. El diálogo amplio para seguir hablando lo estamos inaugurando.
Y yo creo que no hay nada peor en este, iba a decir país, pero mejor digo planeta, que tener la razón. Sí, les paso esto. Muchas gracias al maestro Rafael López Castro, que creo que él pues es dueño de él mismo, dueño de no, pues, ese güey que habla es dueño de sí mismo en esta búsqueda que quiere que todos hagamos. Creo que lo está consiguiendo, ser dueño de nosotros mismos, de nuestra historia, y además es muy buen hacedor de parejas, ¿no? Por si alguien la necesita. Él, por ejemplo, ha reunido a la literatura con el diseño gráfico, me parece una pareja excepcional, ¿no? Y otra, la fotografía y el diseño. Esperaremos de veras con gran entusiasmo su exposición, ¿no? Pues muchas gracias a los tres. No sé si tenemos tiempo de abrir un periodo de preguntas o observaciones, comentarios. Sí. Me quedé con algunas cosas en el tintero por falta de tiempo. El arte se da en una situación concreta y real, ¿no? El arte en México se da en una sociedad de clases, que no es una sociedad de clases cualquiera, es una sociedad de clases específica, heredera de una sociedad de castas, por lo tanto sumamente elitista, socialmente muy poco democrática. La palabra pueblo quiere decir los jodidos, los excluidos, los que hacen trabajo manual, básicamente. Tiene un fuerte componente racial en México, la palabra pueblo. Los monotes aquí afuera querían decir eso. ¿Cómo mete a esa gente aquí? ¿Cómo mete a esa gente que parecen albañiles? A esas señoras que parecen vendedoras de fruta, ¿cómo las va a poner a competir con la Madonna? Eso era lo que les encabronaba mucho a los estudiantes de esta preparatoria, y siguen cabronando. Sigue siendo intolerable para mucha gente el pueblo. Era una palabra muy tonta, creo. Sí, pero, o sea, por eso yo creo que eso que le llaman pueblo es lo más importante que hay. La palabra es lo que es muy manipulable, ¿no? O sea, la palabra se usa, se le puede manipular mucho. Sería mucho más preciso decir los jodidos, por ejemplo, ¿no? Más científico. Sí, y creo que la cosa con el arte instrumental, yo quise, viéndolo, o sea, saliéndonos, no viéndolo como artistas o como críticos de arte, sino imaginándonos que somos sociólogos o antropólogos, yo quisiera que me dijeran una pieza que no fuera instrumental, de cualquier, o sea, el poema más puro, más limpio, más que va a la esencia eterna de las cosas. Si el poeta se ganó una beca, o el PRI lo invitó a Televisa para hablar del arte puro, pues ya no es tan puro. Deja tú eso, tiene plumas, tiene la pluma que hace un jodido, tiene el papel que hace un jodido. Exacto. Tiene a una jodida que le guisa, le tiende la cama, le barre. La lista de los jodidos es bien larga, pero son jodidos de diferentes maneras. Sí, pero bueno, hay diferentes maneras en las que te pueden chingar. Sí, hay unos que se lo chingan en general de muchas maneras, ¿no? Y creo que eso del servicio del pueblo sí es relevante, ¿no? Por lo tanto, ¿no? O sea, sí tiene una connotación ética, porque la élite es pobre. O sea, arte elitista es arte empobrecido, arte que se queda sin algo, me parece. Entonces, no hay algo estético, hay un problema estético en ser elitista. No solo es un problema moral, religioso, etc. No es, hay un problema estético en dejar fuera un mundo de cosas. Aquello que cobra salario por hacer arte no es arte, puta madre, entonces quedaría fuera muchísimas cosas. Y yo creo que quedaría fuera todo, porque las luciadas,
o alguna pieza de arte histórica supuestamente no políticamente comprometida. Claro que era políticamente comprometida. Era el Acuatlico, bueno, pero digamos no es arte, como decir, no fue hecho con fines artísticos, pero Piedra del Sol. No me refiero a la escultura, sino al poema. O La Suave Patria, fue hecha para que el general Obregón le dijera a don Ramón López Velarde, usted es el poeta nacional, en fin, no creo que exista un arte que no sea político, instrumental, etc. Eso no es decir nada, o sea, eso no es hacer un juicio de valor. Simplemente creo que ahora, en este momento de corrección política generalizada, creo que hay algunos elementos de la historia del arte historias concretas que nos tienen que tener muy pendientes. Me gustaría mucho que recordáramos lo que ocurrió con José Revueltas en el año 1950, cuando escribió un libro que se llamaba Los Días Terrenales. Sus amigos del Partido Comunista y del movimiento comunista, entre ellos Pablo Neruda, a quien admiraba muchísimo, del movimiento comunista en el sentido amplio, él militaba en el Partido Popular de Lombardo Toledano, que él, Revueltas, consideraba un gran intelectual, le dijeron: esa obra tuya es reaccionaria, porque habla de los problemas de los comunistas, dice verdades horribles. Yo creo que el buen arte es el que dice la verdad, o sea, que descubre contradicciones reales, y la verdad es siempre revolucionaria. O sea, ahí los contrarrevolucionarios estaban siendo Neruda y Lombardo Toledano, que obligaron a Revueltas a retirar de la circulación su libro, y él se sintió, porque cuando te lo dicen desde el punto de vista del progreso, de los oprimidos, te sientes muy mal. O sea, compañero, usted está traicionando la sagrada causa de la revolución. Y Revueltas se sintió muy mal y retiró de las librerías su libro de Los Días Terrenales. Después él mismo se dio cuenta de que era un pendejo en aceptar esta confesión católica, esta mal llamada autocrítica, porque la autocrítica tiene que ser auto, ¿no? Si alguien llega y te dice: usted es un reaccionario, retire su obra del mercado, eso no es autocrítica, reconózcalo, eso no es autocrítica, como se solía decir. Entonces sí creo que hay una cuestión estética y de verdad con buscar al pueblo, lo digo más o menos entre comillas, con buscar la totalidad de la sociedad y no al público de siempre, de la literatura y el arte general, y defenderlos en nombre de la calidad artística. Es lo que antes hacían los hombres, defender la calidad. No vamos a invitar mujeres porque nuestro criterio es exclusivamente estético. Eran mamadas. Estaban invitando al Club de Toby, estaban no haciendo un esfuerzo estético por ver quién era el mejor. Estaban abdicando de su deber de escoger a los mejores, y en cambio escogían a su grupo de amigos, el Club de Toby. Mejoró muchísimo el arte cuando hubo la presión de abrirse e incluir voces femeninas, por ejemplo. El arte y todo, las mesas en general, los paneles, no fue una concesión estética, al contrario, se quitó una anteojera extraestética, una anteojera social, y es lo que creo que tenemos que seguir haciendo en todos los sentidos. Muchas gracias. Bueno, yo aquí me quedé pensando en una diferencia: el arte al servicio del pueblo o el arte para el disfrute del pueblo, ¿no? Y me acordé de las épocas del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuando fue jefe de gobierno, y hubo este maravilloso programa de La cultura es de todos, o La cultura es de la calle, con el nombre La calle es de todos. Y fue cuando Alejandro Aura, de la mano de Eduardo Vázquez, digo yo, abrieron las puertas de la calle al arte y a la cultura. Y hubo presentaciones del libro de José Saramago en el Zócalo,
conciertos de Celia Cruz y de Chabela Vargas en el Zócalo y rompieron las paredes de los museos para que el arte, las esculturas salieran desde entonces a la calle. ¿Alguna intervención de alguien? Otra vez, tengo muchos hambre, ya tengo 12, dos para hablar, para que también no oiga la derecha y la izquierda. Perdón, lo único que yo les quería comentar es que yo soy del estado de Jalisco, de un ranchito que no tenía más que 3 casas. En una de esas nací yo. Y cuando empezamos a discutir política, se quedó una sola casita. Porque todos empezamos a venirnos a la Ciudad de México. Y no teníamos grandes propuestas así para salvar el país, no. Nada más queríamos propuestas para comer. Y mi padre inventó la frase que me va a acompañar toda mi vida. Me dijo, mire, nos vamos a ir a la ciudad, yo tenía 6 años, nos vamos a ir a la Ciudad de México porque allá sí hay a quien pedirle limosna. Y desde entonces entendí que esta militancia mía es por el lado más débil, sin ponerle ningún símbolo político. Sí, pero que quede claro, desde el principio. Yo empecé diseñando para el Partido Comunista y lo tengo aquí en la cabezota. El día que subí esas escaleras del Monumento a la Revolución, buscando a los comunistas, y yo, antes de terminar de subir las escaleras, ya había platicado con 2, 3 y les dije, ahí se ven. Yo no soy comunista y nunca lo he sido yo. No, nunca llegué, no, a esas alturas maravillosas que ahora se suben hasta por quién sabe qué. No, ya no. Yo espero, confío en mi país, que caminando aprendamos. Para mí es el objetivo final. Aprendamos a platicar. ¿Qué hubo? ¿A dónde vamos? A ver, ¿tú qué quieres? Y seguirle. Oye, no, pues sí, pero entonces lo ponemos a votación, ¿o cómo le hacemos? No, el que tenga. Mi pueblo, mi rancho, ya les dije que tenía 2 casas, y luego ya creo que ya tiene más. Un día me dijo, oye, ¿no quieres hacer en una pared, porque estaba de moda, ¿no quieres pintar en una pared algo sobre la Revolución Mexicana? Yo dije, no quiero. No quiero. Porque la Revolución Mexicana son mucha gente. A ver, Zapata, Villa, y empecé yo en eso que les platicaba, a entender, a buscar cómo entender a mi país, y más que a mi país, a mi gente, que vivía de cultivar 1 hectárea, 2 hectáreas, como, y todavía sigo siendo campesino de la forma de pensar. A ver, vamos a sembrar, ¿sí? Órale, pero de veras, ¿y quién nos va a ayudar? Cuando me en ese ranchito que yo les dije, me dijeron, no hombre, le vamos a decir al gobierno, a ese hijo de la chingada no le vamos a pedir nada, nosotros vamos a poner la semilla y con una pala abrimos la tierra. Wow, y en ese tiempo, hasta chinito me puse ahorita por lo que ya dije. Y entonces así avanzamos. Y hasta la fecha, bueno, pues yo digo que sigo siendo diseñador gráfico, porque como no aprendí a hacer nada, y ahorita que veo murales maravillosos aquí, no me hago capitán, aquí está un asistente, yo nomás le llevo los pinceles, yo nomás le llevo los pinceles y usted, mi pintor favorito es Orozco. Le paso a alguien el artefacto. A ver, Filo. Con su licencia. Es que, sí, dime. Y por eso traje
este librito es en honor al nombre de mi pueblo, Santos de Gollado, que un presidente de la República yo no sé qué es la verdad, pero sí sé, no, es que creo que es una pregunta importante y no sé si la estamos vistiendo mucho y haciéndola muy larga. Este país gasta una lana en mandar una lanota, en mandar a unos chavos que de hecho son más bien de los jodidos, a sus 2 escuelas de arte. En el DF está en la Facultad de Diseño, está la Esmeralda, donde reciben una educación profesional. Y creo que sí a lo mejor es un mal ejemplo. Estaba pensando, y creo que hay 3 cosas de lo que dijeron de diferentes maneras que me parecen importantes. Uno, la verdad con mayúsculas, es decir, creer que tienes a la Virgen agarrada de las greñas, siempre es peligroso, porque siempre corres el riesgo de imponerle tu verdad a los demás. El criterio es la práctica. Si tienes hambre y te dan pan, es verdad. Si no te dan pan, no fue verdad. Eso quise decir, nada más. No, bueno, pero es que, digo, así hicimos que el corporativismo en este país, o sea, no, bueno, a cada quien. No, eso es la mentira. Perdón, pero es que si no reconocemos que hay verdad, no podemos denunciar la mentira. Pero, ya, perdón. si hay mentira. Sí, hay mentira. Ese hay verdad, ok. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Pues toda la vida es sueño y los sueños son. La segunda, sí creo que el jodido o sea, estoy de acuerdo en que es la práctica, pero la práctica quería poner un ejemplo muy puntual. El pan no es lo único. Y el arte, yo sí sigo creyendo ingenuamente en algo que se llama arte. Tiene una parte que dice, el pan no es lo único. Tener casa, techo, tener cubiertas unas necesidades básicas ahí maltusianas, no es el equivalente a una vida digna. Y son 3 discusiones muy puntuales, y además que no nos estamos inventando y que además no podemos discutir en estos términos, porque sería una mentira, porque sería una especie de engaño, sería pura retórica y sería ver quién hace mejores chistes. La universalidad, el pueblo es el jodido, es muy fácil. Justo las feministas y justo todas las luchas raciales, por ejemplo, los sujetos racializados, lo que están haciendo es haciendo muy patente que esa universalidad hay que repensarla por lo menos. Yo creo, ¿no? Porque hubo colonias y porque, o sea, no creo que lo puedas borrar de un plumazo. Me parece que estás mintiendo si haces eso, o por lo menos es un sofisma. Pero la que a mí me parece importante defender, y creo que era lo que tú estabas defendiendo un poco al principio, es que si tú, voy a plantearlo de otra manera, ¿qué quiere la banda? ¿No? La banda a lo mejor lo que quiere es oír la tusa, ¿no? El pueblo quiere la tusa. Y entonces llego yo, intelectual de izquierda, que tengo a la verdad agarrada de las greñas, y decirle no, voy a ser súper grosera ya para agarrar el tono. Te mamas a Silvio Rodríguez, porque es bien pensante y de izquierda y viene de Cuba y te dice, no, a mí me gusta la tusa. Entonces, ¿quién tiene el poder? ¿Quién va a decidir? El intelectual tiene la altura para decidir. Creo que en la práctica, y ahí el artista creo que no es el intelectual, que el artista es un intelectual y no. Tiene la cosa, por ejemplo, de un diseñador que nos hace el ojo. El problema es que en el contubernio entre arte y poder, que es inevitable, todo arte se hizo
desde la élite se hizo con el poder. El arte es una institución burguesa, el arte es burgués por definición. No, es muy anterior a la burguesía, es obvio, ¿no? No. Es muy anterior a la burguesía. No. La burguesía es del siglo XVI, el arte, pues, es Sí. desde que el hombre es hombre, ¿no? No, la noción que tenemos nosotros de arte, no de fenómenos estéticos, el arte prehispánico no es arte. Y la visión de que el arte prehispánico es arte es colonial. Y si quieres luego platicamos. Eso estuvo muy bien, ¿eh? Ahora creo que hay alguien del público que quiere decir. Yo creo que voy a volver a mi rancho, a mi pueblo. ¿A dónde? Llévanos. ¿Cómo que no? Llévanos. No, pues eso es lo que voy a intentar ahorita. Yo quería pedirle la palabra porque nos estamos olvidando de decir que el arte lo que nos refleja es la historia del tiempo que se está viviendo. ¿En qué, perdón? El arte, los murales, las esculturas, el aguatlicue, todas ellas nos están hablando de la historia de ese momento. Los murales que están aquí nos están hablando de la historia. El origen del arte es la historia. Estos murales, cuando se van a pintar, es porque está pidiendo Obregón a Vasconcelos que el pueblo tiene que conocer su historia. Y la historia, la única manera de que lo conozca un pueblo que es analfabeto, porque soy la línea del gobierno, es a través de los muros. Entonces la historia está plasmada a través de los muros, a través de las esculturas, etcétera, etcétera. Inclusive cuando domina la iglesia, pues toda la cultura era religiosa. ¿Y quién mandaba hacer eso? Pues allá aparecía bajito la persona que estaba lo celestial y lo terrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sobre esa base, inclusive, los carteles, que sí, efectivamente son publicidad, pero eran una forma de que la gráfica se rebelara contra un gobierno y describiera en la cara todo lo que estaba haciendo. Y que los comunistas, a través de los carteles, pues se publicitaran. Y que en un momento dado, si Leopoldo Méndez y todo ese grupo de mujeres, la Campox y todas esas mujeres de la Huerta, estaban en este grupo, ellos platicaban de eso, que tenían que darle la historia a través de esto. Nuestro queridísimo Guadalupe Posadas, qué manera de reflejar la historia. ¿Me dejas ponerme de pie? No, pero por supuesto, yo me puse... Somos guadalupanos, pero de Posadas. Así es. No me pongo de pie con Orozco, ahorita que lo mencionaste, pero yo vivo de pie con Orozco, ¿no? Y no soy de un pueblito, también soy de Jalisco. Pero, no, porque Jalisco es Jalisco. Entonces, en el arte, y cuando uno platica de esto, y lo digo porque yo formo parte de voluntariado de aquí, y tenemos que estar estudiando todo el tiempo para poderle dar a la gente que viene una buena idea de lo que es el arte. A mí me parece que nadie tiene en su casa una mesa que, esto es lo que nos presentó nuestro querido Gabriel Orozco, ¿no? Una mesa con una serie de cosas, placas, comida, es una instalación. Yo no tendría en mi casa una mesa, una instalación. La instalación se da todos los días en mi casa, cuando termino de comer, esa es su instalación. Sí, ya está. Pero no me la voy a comprar. No. En cambio, sí tengo carteles, sí tengo cuadros, sí tengo obra que me comunico con ella. Es así, me comunico. Yo quería participar por esto, ¿no? Porque creo que está muy bien la mesa, me gusta que sea diferente y que además se piquen. Me gusta porque nos hacen penetrar en esta mesa, pero también creo que no estoy de acuerdo en que el arte no necesariamente me tiene que comunicar, perdón, no. Si yo voy a una sala, y yo se lo digo a la gente, si tú vas a una exposición que está llena de cuadros, tú te paras y ves la obra y te vas con la que te está llamando, a la que te comunica, a la que me identifica. Y los artistas, cuando yo hablo con ellos me dicen, es que si no me dicen nada de lo que estoy haciendo, rompo con ellos. Por eso está el arrepentimiento.
sentimiento del artista. Y hay cuadros donde hay 1, 2, 3, 4 barridas hasta que tienen lo que querían. Ese era lo que yo quería decirles. Gracias. Muchas gracias. Pues es que son como varias dudas y creo que como que se encuentran dependiendo de la persona a la que se la diga. Gracias. Se oye, gracias. Pues no sé, o sea, me movió mucho el comentario de el arte para el disfrute del pueblo. Me suena como a entretenerlo y como a que se le da un papel de espectador nada más, ¿no? O sea, más bien tendría que ser como que el mismo pueblo pueda hacer uso de la imagen y de la palabra, ¿no? O sea, no para que sean artistas todos, sino para que todos puedan hacer uso de la imagen, ¿no? Que creo que es como algo muy, no sé, o sea, como fundamental para que, como decía Rafael, o sea, te conozcas con tu gente y en relación con las personas con las que estás, ¿no? O sea, no solamente como espectador, porque también a veces eso parece un museo, ¿no? O sea, quienes entran a los museos como expositores y también quienes entran para, entonces es decir, quienes estamos aquí, ¿no? O sea, abriendo este diálogo, esta mesa no está afuera, ¿no? Pero bueno, supongo que así funcionan los museos. Y no sé, o sea, algo que dijo Pilar que también me quedó como mucho la pregunta fue, o sea, yo estoy de acuerdo en que el arte no tiene que tener una finalidad ni un propósito definido, ni hay que exigírselo, pero entonces parece que entre el arte y la nada, o sea, hay como un espacio muy pequeño, ¿no? O sea, como... Ajá, sí, muchas cosas que yo veo que para mí son arte, podría decir que por poco no son nada, ¿no? O sea, que no sé, si algo hubiera estado diferente, tal vez una pieza ya no sería nada. Entonces también como cómo poder identificar o distinguir entre algo que no es nada, ¿no? O sea, como... No sé, pienso en lo que está en Sonamaco, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que se vende ahí, o sea, otra vez, ¿no? O sea, todo tiene que ver como con las personas que pueden entrar ahí, las personas que pueden pagar eso, las personas que pueden hablar de eso, y que justo más bien parece como algo que tiene que ver con el discurso que hay detrás. Sí, o sea, que si no tengo las herramientas para poder comprender lo que me están presentando, parece que no puedo relacionarme con eso, ¿no? Y, o sea, no estoy diciendo que eso no sea arte y sea basura y nada de eso, porque también, o sea, sé que pinturas que puedo ver que me parecen hermosas de hace, no sé, del siglo XVIII, pues también se hicieron por encargo, no fue, o sea, fueron personas a las que también pertenecían a un gremio, no fue como que su vida fuera el arte y fueran a morir por ella, sino que les pagaban muy bien y hacían esas obras. Pero no sé, o sea, sí las veo y me mueve, me incomoda o me hace llorar o me hace querer enamorarme, no sé, ¿no? O sea, hay algo que me deja muda, pero voy a Sonamaco y lo veo y solo veo como signos de precio, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, parece que también, o sea, o que Starbucks le pague a un artista súper reconocido para que haga justamente un cartel, ¿no? O sea, no sé, como que es mi dilema interno. Y ya, Perdón. Oye, voy a hacer... Un día me encargaron un cartel donde Juárez estuviera riendo. ¿Cómo? Empecé a sufrir y lo hice. Por ahí anda. Adelante. Bueno, yo te agradezco mucho tu comentario, incluso me quedé yo pensando que había utilizado mal o incompleto el término para disfrute del pueblo, porque es más amplio, ¿no? Para disfrute en un principio, pero también para que dialogue o le provoque o que tenga acceso a, que no tenga que pagar la entrada de un museo, que no tenga que hacer colas, está ahí a su paso, y entonces es incluso un derecho, ¿no? Es cumplirle un derecho cultural, el tener acceso a ese arte, ¿no? Y dialogar con él, si está en la calle, ¿no? A eso me refería con el disfrute, pero te agradezco muchísimo porque yo también me quedé pensando que era muy limitado. Y otra pregunta que yo hice, que se le vean los dientes cuando... No, a mi Benedito, por favor. Yo tengo 3 héroes. Uno, Morelos,
que quede escrito, ¿sale? Otro es Juárez, que quede escrito. Ahí estaba con el Cholo Campos hablándole, échale aquí, mira, ponle. Y otro más, Emiliano Zapata, que cuando ya había hecho muchas cosas dijo, a ver, que quede escrito. Si ustedes ven, esto tiene que ver con mi formación. Que quede escrito, te lo puedas leer tú, yo, los que estamos en la mesa y platicar. Para mí es el verbo más fuerte que tenemos los humanos, platicar. Ahí me quedo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo contestar, por favor? ¿Cuándo decimos? Sí. Creo que me preguntó a mí. Sí. Así es la vida. De caprichosa, a veces gris y a veces rosa. Sonamaco, no, o sea, ven mañana a oír a Mónica Mayer y a lo que el tendedero ha hecho en términos de arte público. En arte contemporáneo no tienes que pensar en Sonamaco, puedes pensar en Mónica Mayer y en el tendedero como forma de denuncia y el impacto social que ha tenido en concreto esa pieza. Segundo, el día que triunfe la revolución comunista no va a haber arte. La muerte del arte tiene una fecha, que es el triunfo de la revolución comunista. Porque el día que triunfe la revolución comunista no va a ser necesario, estoy dando una respuesta de cajón y búscate de quién es, porque nos habremos emancipado. Y en esa emancipación no va a ser necesario un arte ni de rebelión, ni que postule un mundo otro, porque ese mundo otro ya lo vamos a haber alcanzado. Entonces, en efecto, lo ideal es que todos, si los jodidos no estuvieran jodidos, el que quisiera podría escribir, el que quisiera podría pintar, y no habría la necesidad, no habría una división social del trabajo, como la división social del trabajo que creó la institución del arte, que es una institución burguesa, insisto. Y lo otro, mira, es lo de comunicar, una cosa es comunicar y otra cosa es expresar. Comunicar es, una cosa es estudiar historia de México y otra cosa es que te hagan sentir, tú no vas a conocer la historia de México a través de los murales, vas a conocer la historia de México en los documentos. Los murales para lo que sirven es para contarte una historia de México que te conmueva, que te simbre y que te haga identificarte con esa cosa que es el Estado-Nación mexicano postrevolucionario. Porque además hay muchas, la historia de México no empieza en términos prehispánicos porque la Nación mexicana pues empieza en 1800, ¿no? Entonces, hay que, si me explico, México, o sea, Dios no, volviendo al himno, voy a acabar, por su eterno destino, Dios no lo escribió porque pues México es un Estado-Nación moderno. Entonces, la historia de México pues no empieza en términos prehispánicos porque en tiempos prehispánicos no había México. Lo que sí puede hacer el arte, y estos murales que tenemos aquí, yo lloro y me pongo chinita y Orozco, el Orozco que sea, el Hospicio Cabañas, hablando de Guadalajara, ¿no? Qué cosa, ¿no? Te puedes quedar horas ahí maravillado. Lo que hacen es, se meten con tus sentimientos, con tus emociones, justo para no comunicar. No quieren que tú entiendas y pienses. Los diseñadores, que son una maravilla, lo que hacen es que ni lo sientas. Este señor que nos educó de mi generación a todos, yo creo, permitiéndonos leer, ayudándonos a leer, ayudándonos a ver el libro y decir, ah, es el libro que tiene el Juárez en la portada. No, pues no, véame. Y ahí estaba yo leyendo otra vez. Sí. Bueno, desde el día de ayer que estaba yo escuchando la mesa también, esta pregunta de un arte al servicio del pueblo nos la presentaban desde cuando se hace uso del arte como medio para comunicar, para favorecer, para sensibilizar a ciertas cosas o como para inclinar a las personas, llamarlas, y también estaba el otro lado, del lado realmente como de disciplina del arte, y cómo podemos ver esa
bueno, yo que no tengo una formación artística, puedo apreciar esa como división, de decir, aquí el arte se puede volver una disciplina, se puede volver lo que ya está en los museos, y por otro lado, lo que las personas utilizan para manifestar o expresar algo de manera... pero me parece que es como individuos ya vemos como esa línea tan delgada que a veces no sabemos en qué momentos se convierte una cosa y en qué momento se vuelve la otra. No sé si sea capaz de expresarme bien lo que quiero decir, porque si bien la obra de arte, por ejemplo, como el acervo que está aquí en el museo, tenía una intención, tiene un contexto, tiene técnica, tiene una finalidad, tiene todo algo detrás que lo convierte en arte, a mí como persona me puede hablar pues, de lo que decían, ¿no? La historia, los sentimientos, todo esto, pero yo al ser parte del pueblo a lo mejor puedo venir y apreciarlo y decir, pues qué bonito, o a mí me mueve algo, ¿no? Pero pues el pueblo sigue siendo así como que solo como decía mi compañera, no somos espectadores, y cuando el pueblo empieza a participar, pues empiezan a producir otro tipo de obras, como lo que ya venían, lo que estoy mencionando de las exposiciones o estas propuestas en las que las personas ya participan y se vuelven parte del arte. Pero igual ese arte está como que diferenciado del otro, ¿no? Entonces yo lo siento así, puede ser que a lo mejor yo siento que ese diálogo o esa inclusión todavía no está como completa, puede ser, yo tengo esa percepción, pero a lo mejor es como el que querramos saber o el acercarnos, pero no tener la confianza de hacerlo. Entonces, el pueblo puede querer acercarse al arte, pero no sabemos cómo. Entonces, yo siento que estos espacios, no sé si deberían hacerse más visibles o nosotros no sabemos cómo acercarnos a ellos, y si el arte estuviera al servicio del pueblo, ¿en qué momento el pueblo se puede acercar a este arte? Quizás ese sería más bien como mi pregunta, ¿no? ¿En qué momento o en qué espacios de verdad se vuelve al servicio o a la disposición de las personas? Perdón. Cuando dicen ustedes al servicio del pueblo, yo me quedo así de a 6. Este pueblo es muy grandote y tiene pobres y ricos y clase media y todo esto. Los que hacemos arte, ¿qué hacemos? ¿Para quién? ¿Para los pobres o para los ricos? Cada quien. Y encontramos el camino. Perdón que lo haga de una manera muy presumida. ¿Por qué creen que yo soy cartelista, diseñador gráfico? Porque fue mi camino para tener un público mayor. Mi ambición era esa, que me vieran los pobres y los ricos y que me paguen los ricos. Claro, empiezas a encontrar mecanismos que yo ya desde hace rato se me olvidó. ¿Quiénes son los comunistas? ¿Quiénes son los socialistas, los anarquistas, todos? Y los ves, y yo digo, mejor me dedico a dibujar. Gracias. Pero el pobre Orozco, nos poníamos de pie con Orozco y después decimos que despreciamos sus ideas. No todos. De raíces, perdón, no, pero yo no entendí ya la respuesta de ella porque México no nace a partir de la revolución. México tiene historia y sus raíces desde la época prehispánica, es decir, desde el México antiguo. Ya no uso yo la palabra prehispánica. Desde el México antiguo es nuestra historia. Sí, creo. Bueno, me dejas. Y este señor que está aquí, Santos de Goya, le dio el nombre a mi pueblo. ¿Y sabe por qué era héroe? Y que todo el mundo se lo decía, el héroe de las derrotas. Perdió todas, pero ganó la revolución. Perdón, es que yo dejé de meterme en una sola línea en la parte social. Ahorita en este país tenemos que pensar, hay pobres, hay ricos, quién gana más, quién gana menos, quién va a hacer qué.
A los que viven por ahí en una kilomita, por allá, que hoy les van a quitar dinero. Bueno, ahí lo dejo. Y nos van a dar a los pobres, no, eso ya es, wow, es mi última participación. Yo creo en la justicia, pero en la justicia la hacemos todos, todos. Si no, saco mis santos de gobierno. Por la justicia debemos de luchar todos. El héroe de las derrotas, me encantó y él lo aceptaba, pero mantuvo viva la revolución. Como el Cruz Azul. Pero chavarrito. Y las derrotas es porque los otros sí tenían armas. Ya. Bueno, yo creo que es hora de cerrar esta mesa. Ay, ¿falta una pregunta? Bueno, yo quería decir algo con respecto a los seres humanos. Desafortunadamente ningún ser humano es apolítico desde que sale, o sea, sería una falacia, ¿no? Entonces, decir que pues el arte no tiene fuerza, ¿no? O sea, ya lo dijo Antonio Gramsci, ¿no? O sea, la fuerza y lo político y la política con historia son inherentes del ser humano como el tiempo, ¿no? Ayer lo dijeron, como su misma historia. Otra cosa es que exactamente como usted dijo, señor, la historia pone a cada ser humano en su contexto. Entonces, dependiendo de cada contexto que nosotros vivamos, van a ser las funciones de nuestras ideas que vamos a tener. Entonces, si por ejemplo a Matamoros, ¿no? Pues le tocaba ser pues Matamoros, pues por eso se hizo un santo, ¿no? Por matar tantos moros. ¿Es real? No, se apareció en las batallas, Exacto. porque era Santiago el apóstol, no había moros. Los españoles matando moros convocaron al apóstol. Exacto. Pero pobre Matamoros. Entonces, pobre al Santiago, no tenía nada. final Santiago se hizo exactamente hasta un santo, ¿no? Y se hace Santiago Matamoros, ¿no? Entonces, eso depende a cada contexto de cada persona. Entonces, pues los discursos que nosotros tenemos actualmente, pues dependen también a nuestro sistema moderno en el cual vivimos, ¿no? Que pues es un sistema neoliberalista, globalizador, que tiene pues desde 1945 pues, dándole la torre al planeta, ¿no? Entonces, yo otra cosa quería decir, ustedes decían que eso, el diálogo de las cosas que hacen los humanos y lo que hacen en el arte, y no encontraban una relación. Sí, la relación está en la tecnología. La tecnología es lo que le permite al ser humano en avanzar en cuanto a sus ideas. Entonces, esta tecnología va dependiendo de cada contexto histórico. Pues, por ejemplo, Da Vinci, la tecnología pues, era el óleo, ¿no? Entonces, todos usamos óleo, ¿no? Ahora, pues, la tecnología son las redes sociales, ¿no? Entonces, todos queremos ser youtubers. Y sí, desafortunadamente la humanidad misma se ha querido descoyuntar mediante al sitio donde le ha querido llevar a vivir y su forma de vida. Entonces esto le ha querido, conforme a usted lo que dice de que pues sí, modernamente México, el Estado-Nación y lo que se conoce como gobernabilidad en México, pues no existe, ¿no? Hasta pues 1933, 1920, ¿no? Ahí tenemos la ley de Herodes, ¿no? La película. Ajá. Pero desafortunadamente el ser humano siempre ha querido, como, exactamente como lo dijo el maestro, eso, siempre yo he querido pues que me pague a mí también los más ricos y tener pues reconocimiento, y así somos, ¿no? O sea, eso está inherente en el ser humano, ¿no?
Entonces, para mí, el arte, para mí sí, lo que según ustedes están planteando como arte, sí tiene una utilidad. Y igual no es ni siquiera humana, ¿no? Pero es muy personal. Y eso es hacia la imaginación, ¿no? O sea, cualquier cosa va a ser hacia tu imaginación. O sea, si nosotros no tuviéramos imaginación, como dice bien la compañera, exactamente eso. Del arte a la nada, ¿sabes cuál es la diferencia? Un punto. ¿Por qué? Porque esa imaginación tuya va a ser exactamente pues, la que te haga exactamente decir, hoy imaginé a Benito Juárez, ¿no? Pues con un doble chongo, ¿no? Exacto. Así me lo imaginé yo, ¿no? Entonces, dependiendo de la capacidad de imaginación de cada ser humano, exactamente va a ser la función que pues yo creo que cada uno le va a dar. Y otra cosa, muchas felicidades por estas mesas. A mí me gustaría que estas mesas, bueno, yo de donde estudié, a mí me dijeron que esto, para que realmente tuviera un alcance nacional o internacional o supranacional, no sé, esto se tiene que dar no nada más pues en las academias, ¿no? Sino en las escuelas, en los parques. O sea, como se tiene que hacer adentro esto, se tiene que hacer afuera. Porque pues por eso existía el café Goya, ¿no? O sea, la cafetería, el café Tacuba, ¿no? O sea, estos grandes centros donde iban los universitarios pues a compartir sus grandes ideas, pues eso ya no existe. Entonces ahora lo que hicieron hacer institucional, pues como usted bien dice, ¿no? Creo que ustedes son los pioneros hasta ahora, de 5 años que yo he estado viniendo a esta institución a ver conferencias, obras y eso. Que eso tienen una discusión, como dice la señora, ¿no? Que hasta se pican entre ustedes. Eso tiene que existir. Eso tiene que existir para que realmente, como dice el maestro Rafael, pues eso. ¿Tú qué opinas? ¿Yo qué opino? Igual yo jamás voy a ser tu amigo y tú jamás vas a ser mi amigo, pero podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, pues, es difícil, pero sí, también, pero esto debe de existir, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo cuando me invitaron a ser moderadora y vi quiénes participarían en la mesa, dije, bueno, moderar, creo que no voy a poder. Además, ni quiero. Si no hay nada, bueno, darle principalmente las gracias a todos ustedes que asistieron. Después, Mariana Palerm, parte del equipo del director Eduardo